Buenas tardes a todos, bienvenidos al Asta Bandera de Querétaro. Gracias por estos testimonios, de verdad me ministra escucharles, me ministra saber lo que Dios hizo con ustedes. Al parecer, la experiencia en el lodo fue la que dio más trascendencia o impactó más en la vida de la mayoría de ustedes. El cierre fue muy fuerte, fue precioso. Todo lo que fue el cierre, la administración y todo eso. Lo único que me preocupó un poco, ya que habíamos terminado, es que volteo y veo a todos los hombres exfoliándose su carita con el lodo para... Yo dije, bueno, también era parte del programa. No es cierto. Tiene una enseñanza profunda, ¿verdad? Tiene una enseñanza fuerte. Entiendo muy bien la incomodidad, entiendo la molestia, entiendo todo lo que representa hincarse en el lodo. Y eso, porque lo entienda, no significa que Dios no vaya a hacer cosas en nuestra vida que nos incomoden, que consideremos molestas, etc. Ahora, yo quisiera cerrar esta reunión con un mensaje breve. Acompáñame a Juan capítulo 11, por favor. Vamos a revisar con esta experiencia de Jesús estando aquí en la tierra con su amigo Lázaro. Vamos a revisar algunas cosas y con esta revisión vamos a entrar en el tema central para poder que esto baje a nuestro corazón. Es una evidencia preciosa. Decía Fer hace un momento que en su testimonio que gente de otra congregación nos pregunta y nosotros platicamos cómo es el Espíritu de Dios que nos mueve, nos guía para reunirnos. Es interesante el día de hoy cómo fue en todos, bueno, no en todos, pero en los anfitriones, las anfitrionas en esta ocasión, esa confusión, si le puedo llamar así, o esa falta de atención respecto a que eran José de Jesús y Silvia Perrusquía. Y entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Y también entiendo la molestia de sus esposos al momento de decir, espérame, ¿y por qué yo no? Les voy a platicar brevemente. Ayer yo llegué literalmente molido, pero no de cansancio. De viernes a sábado no dormí ni un minuto. Independientemente de la parte de levantarlos en la madrugada. Y luego que íbamos a ir había que estar a las 7 de la mañana para desayunar, pero nosotros teníamos que estar, yo apoyando al pastor Edgar a las 5 de la mañana porque él preparó el desayuno. Entonces tenía yo 2 horas y media para dormir. Y lo único que hice fue darme una vuelta para un lado, darme una vuelta para el otro, cuidar, no patear a nadie, etc. Finalmente, esa experiencia o ese momento, dieron las 5 de la mañana, o 10 para las 5, sonó mi alarma, y yo dije, ok, ya sonó la alarma, me quedo unos minutitos más, y luego dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No voy a dormir? Ya, vámonos. Y bueno, levantarme y todo lo que implica la incomodidad de una tienda de campaña. Gracias a Dios porque la tienda de campaña era amplia y eso nos ayudó muchísimo. Pero al final llego yo ayer en la noche, tarde noche, molido,
con mucho sueño. Y dejamos a Isaac en su casa, cenamos ahí. Ya Tato y yo nos regresamos a casa y estando en la casa, yo dije, me pongo la pijama. Yo me quería bañar, aunque ya me había bañado allá en el campamento, yo me quería bañar para descansar. Y yo dije, ok, Espíritu Santo, ¿qué te parece si descansamos mañana, todos nos vamos como familia a algún lado, disfrutamos como familia y la pasamos rico? Y el Espíritu Santo me dice, mañana se van a reunir. Ok, sale. ¿En dónde? ¿A qué hora? Y un silencio. Entonces yo dije, ok, estoy cansado, me voy a bañar y mientras el Espíritu Santo va a hablar. Y el Espíritu Santo, no, quédate aquí abajo. Ok, entonces me fui al comedor, me senté, estuve orando unos minutos, prendí la televisión, no puse atención a nada que había en la televisión. Empecé a revisar mi celular, 2% de batería porque no lo cargué de sábado a domingo. Digo, de viernes a sábado. Se acabó mi batería y yo, Espíritu Santo, yo solo estoy esperando tu instrucción. Me quedé dormido en el comedor, me desperté y me subí y le dije, ok, por favor despiértame cuando tenga la respuesta. Me fui a dormir y a las 6:30 de la mañana me despierta, me da la instrucción, me paro, mando el mensaje, voy al baño, me regreso y digo, ok, voy a dormir unas 2 horas más o menos, y ya no pude dormir. Dormí como 4 horas más o menos. No tengo sueño, pero cuando llegamos aquí y José y Silvia dieron esa palabra, entendí la importancia de negarnos a nosotros mismos, negarnos al cansancio, negarnos al sueño y hacer la voluntad de Dios, aunque cueste lo que tenga que costar. Y hay tal cantidad de excusas para no hacer lo que Dios quiere, tal cantidad que no necesito enlistárselas a ustedes. Cada uno tenemos la nuestra. Pero te voy a decir algo que me ministró mucho en este campamento, muchas cosas. Pero me ministró mucho ver a Josué enfermo del estómago, con una confrontación espiritual en su vida, y a su papá llevándolo a lo que tenían que hacer. Me ministró porque eso es exactamente lo que hacemos como padres. No los dejamos darse por vencidos, sino los llevamos a la victoria, los llevamos a la confrontación, los llevamos a hacer las cosas que no estamos con ellos para hacerlas con ellos. Y fue parte de la enseñanza, ¿verdad? Del lodo y al final los pastores, etcétera. Pero exponía esto, habría esta explicación de la experiencia que tuve el día de ayer, porque la parte más importante de todo el asunto es que cuando Fer platicaba de cómo le explicaba a otros de otras congregaciones cómo nos reunimos, es una sorpresa escucharlo y empiezan a hacer algunas preguntas, etcétera. Pero estando sentado ahí mientras Fer estaba hablando de esto, el Espíritu de Dios me dijo, van a dejar de sorprenderse de otras iglesias y preguntarles cómo es que hacen esas reuniones. Y van a empezar a preguntarles cómo es que resucitaron muertos. ¿Cómo es que dejaron un hospital sin enfermos? ¿Cómo es que llevaron al gobernador a Cristo? ¿Cómo es que llevaron a la presidenta de México a Cristo? ¿Cómo es que provocaron que el templo de la muerte fuera derribado y quedado como cenizas? ¿Cómo es que, en lugar de cómo es que se reúnen así, cómo es que causaron el avivamiento en México? Esas eran las preguntas de la iglesia para uno la congre. Ahora acompáñame en este mensaje breve, por favor. ¿Qué les dije, Juan 11? 11:38, por favor. Voy a reducir la primera parte para no leer todo en la primera parte.
Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Conocemos que era amigo de Jesús. Conocemos que Jesús se hospedó en su casa algunas veces y que compartían esa historia en Capernaum. Jesús de Nazaret. Lázaro, un hombre de buena posición, pero además un hombre que había creído quién era Jesús. Y conocemos la historia también de sus hermanas, Marta y María, ¿verdad? Entonces recordamos ahora que Lázaro se enferma y las hermanas de Lázaro mandan a alguien con el mensaje para decirle: tu hermano Lázaro está grave, está enfermo. Y cualquiera esperaría en respuesta que el hombre que provoca los milagros, el hombre que es famoso por provocar los milagros de sanidad, aún en personas no judías, tuviera el tiempo, tuviera la atención de trasladarse de la ciudad donde estaba para llegar a la casa de Lázaro, orar por él y levantarlo en sanidad, ¿verdad? Es la lógica. Pero como el Espíritu de Dios nunca se alinea a la lógica de nosotros, entonces la lógica no le sirve, le estorba al Espíritu Santo. Yo no sé, no está documentado si el Espíritu Santo le dijo a Jesús: no vayas porque lo vas a resucitar. Tiene que morir y va a resucitar. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús escuchó la noticia y decidió no ir. Y estoy seguro que fue el Espíritu Santo quien le dijo: no vayas. Ahora, pasan los días y Lázaro muere, y entonces viene la noticia de que Lázaro muere. Y cuando viene la noticia de que Lázaro muere, Jesús sí responde cuando le dicen: si estaba enfermo, ¿por qué no fuiste? Jesús sí responde: no está muerto, está dormido. Y viene una confusión en los discípulos que trabajan en su lógica personal y que no entienden que el Espíritu de Dios siempre va adelante. Esa lógica no les sirve y nunca el Espíritu de Dios va a tomar la lógica, nuestra lógica, como parte de esa enseñanza. Jesús entonces se traslada, ya muerto Lázaro, 3 días de muerto, ¿verdad? Se traslada a la ciudad. Y viene entonces lo que vamos a leer ahora, pero vamos a poner atención a algo muy importante dentro de lo que vamos a leer. Ve por favor al 38, al versículo 38 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4, no 3, 4 días. Entonces la lógica de Marta se interpone ante la instrucción de Jesús. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. El punto que quiero marcar en este momento, en este texto, es cuando dice Jesús, alzando los ojos a lo alto, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La fe
producida a través del milagro. El Hijo, escuchando, orando al Padre, pero el Padre, a través del Espíritu Santo, instruyendo al Hijo. Esta conexión es fundamental que la aprendamos el día de hoy, porque estamos acostumbrados a esperar a que el Señor nos hable y nuestro oído espiritual esté abierto para entonces escuchar lo que Dios quiere y dar el paso. Escuchar está bien. Discernir está bien. Poder recibir la instrucción del Espíritu de Dios acerca de la voluntad del Padre por medio de Jesús, eso es lo correcto, es lo que debemos de hacer, pero no es suficiente para el Señor. No quiere que nos quedemos a ese nivel. Jesús se detiene para no sanar a su amigo. Yo no sé si cronológicamente los discípulos ya habían visto la sanidad del hijo del siervo del centurión, cuando el centurión le dice, no es digno que tú vengas a mi casa, pero si tú dices la palabra es sano. Yo no sé si cronológicamente los discípulos ya habían experimentado eso. Yo pienso que no, porque quizás los discípulos pudieron haberle dicho a Jesús, solo di la palabra, así como el centurión. Las hermanas de Lázaro han creído en ti, Lázaro creyó en ti. Es muy sencillo, envía la palabra de sanidad y vas a ser sana. Por eso pienso que no fue, porque no hay un argumento en esta conversación, en lo que se documenta, donde los discípulos le dan esa opción a Jesús. Pero la parte fundamental de este inicio, o esta primera parte del mensaje es, Jesús le dice, voltea a lo alto y le dice, Padre, gracias porque tú me escuchas. Y luego dice, sé que siempre me escuchas. Lo digo por los que viven en la lógica. Lo digo por los que están esperando que tú les hables para actuar. Están esperando que tú tomes, escuchar tu voz o reconocer tu voz para actuar. Es muy importante escuchar su voz y reconocer su voz, pero no es el límite. Ahí no se debe de quedar nuestro límite. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás conmigo? Vamos ahí mismo en el 11. 44, gracias. Desátenle, déjenle ir, ¿verdad? Y el 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Muy bien. Entonces, nosotros no necesitamos ver para creer, ¿verdad? Conocemos su promesa y conocemos al que dio la promesa y sabemos que es fiel. Entonces nuestra fe está fundada, está sustentada en la verdad de Dios. Los que vieron salir a Lázaro de esa tumba resucitado, creyeron en Jesús por el milagro. No creyeron en Jesús porque les ordenó que quitaran la piedra. No creyeron en Jesús porque le dijo a María, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hasta ahí ellos no habían creído, creyeron hasta que vieron. Ahora, bajo esta premisa, lo más importante es que el efecto del milagro produjo fe. Y eso debemos de esperar que suceda, porque los milagros se van a seguir manifestando en nosotros, por medio de nosotros, en otras personas, y eso va a producir fe en los demás, pero también va a producir algo más. Vamos a seguir leyendo el versículo 46, por favor. Versículo 46, por favor. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué provocó fe en los fariseos? ¿Provocó fe en el concilio de los religiosos? No. Provocó una molestia, una ira, una provocación para poder detener lo que ese hombre había hecho. Eso es lo que va a pasar con algunos de nosotros. Va a ocurrir lo que acabo de decir,
van a haber manifestación de milagros, van a haber resurrección de muertos, van a haber sanidades de enfermedades incurables, se va a llenar ese estadio, van a caer los templos que Satanás ha erigido, ha levantado, no solo en Querétaro, en México. Van a llegar a Cristo hombres y mujeres en alta posición, alta eminencia en México, pero se van a levantar opositores, no políticos, sino espirituales, a tratar de detener lo que el Espíritu de Dios está haciendo a través de nosotros. Creyendo que si nos detienen a nosotros, detienen al Espíritu de Dios, y no entendiendo, porque esa es la historia de la iglesia, que cuando se levantan para detener a los que están obrando en la fe y en el propósito de Dios, lo que hace es que se multiplican el número de personas. ¿Estás conmigo? Vamos entonces, acompáñame por favor a Éxodo 25. Moisés, algunos lo ubican como un tipo de Cristo, porque es un libertador, porque sacó al pueblo de Israel, a los hebreos, los sacó de Egipto. Porque los pasó por el Mar Rojo, es decir, como un bautismo en agua, porque hizo caer maná, es decir, es un tipo de Cristo, o así lo identifican muchos. Moisés tuvo algo que pocos o ninguno antes de Jesús tuvo: ver a Dios cara a cara, hablar con Dios cara a cara. Moisés tuvo esa peculiaridad y no deberíamos de perder de vista esa parte. Bajaba la nube al monte, Moisés subía al monte y hablaba con Dios, y Dios instruía a un Josué que era su segundo, era su paje de armas, era el que le guardaba, le protegía. Se quedaba a las faldas del monte porque Dios no le autorizó a subir cuando bajaba la nube. Moisés tenía esa peculiaridad. Ahora, leemos aquí en el capítulo 25, versículo 1, por favor, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón gracias. Que de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y mira lo que dice el versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. A Moisés se le presentó la imagen del tabernáculo en el cielo. Fue una visión lo que tuvo Moisés, y Dios se la presenta de forma espiritual para que él lo baje y lo construya de forma natural. El tabernáculo es un diseño de oración, es un diseño de relación con Dios. Dios estableció el tabernáculo para poder, en medio de ese tabernáculo, hablarle al pueblo de Israel. Dios había escogido a los hebreos como el único pueblo al que Dios se habría de manifestar, para que los otros pueblos, las otras naciones, buscaran a los judíos, de modo que conocieran al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Esa expresión, esa manifestación espiritual donde Moisés ve el tabernáculo, le da el diseño, expresa, le muestra el diseño y le da instrucción de medidas, materiales, etcétera, proviene del cielo para bajarlo a la tierra. Moisés lo hace natural, lo baja y lo hace físico, para que el pueblo judío, el pueblo hebreo, mirara el tabernáculo, y al ver el tabernáculo conocieran el modo, la forma
cómo habría que llegar a Dios, cómo habría que llegar a escuchar la voz de Dios. ¿Me siguen? Hasta ahí es extraordinario lo que Dios hace con los judíos para poder enseñarles esa relación y esa comunicación. Todos sabemos que el velo del lugar santísimo se rasgó en dos cuando Jesús expiró, cuando Jesús muere. Conocemos esa parte. Y también sabemos que entonces la presencia de Dios ya no descansaría en el lugar santísimo, sino descansaría en nosotros. Todo eso está muy bien. El asunto es que los hombres, después de lo que Jesús hizo y después de el desarrollo, la fundación y desarrollo de su iglesia, a través de la historia, la iglesia regresó al tabernáculo, regresó al templo. Es decir, lo que nació en el espíritu para bajarlo a lo natural, para una nación, y después de la redención de la sangre de Jesús, y después de la vida, de la muerte, la resurrección, y sentado en el trono de la gracia, la iglesia de Jesucristo quiso regresar al templo, quiso regresar al altar, quiso regresar al lugar santo, quiso regresar del altar de sacrificio a la fuente del lavatorio. Quiso regresar un diseño que estaba en el cielo para la nación de Israel, la quiso traer a la iglesia y entonces hacer todo de modo que la iglesia regresara a eso. El error más grande que cometieron los cristianos de los primeros 3 siglos, el siglo 3 después de Cristo, fue mezclar la convicción, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, la vida con el Padre Celestial, y tomar la costumbre, tomar las tradiciones, tomar la enseñanza del Antiguo Testamento y de lo pagano, de Babilonia, de los griegos, de los egipcios. Hicieron una horrorosa, una asquerosa mezcla, y al momento de mezclarlo construyeron algo que hoy conocemos como la religión católica. Pero nosotros, en nuestra vida en Cristo, tenemos clara esa diferencia. Pero la iglesia de Jesucristo, la que permaneció en el Señor, cuando vino los tiempos, el remanente santo se mantuvo íntegro hasta que se levantó un hombre transformado por la fe llamado Martín Lutero. Gracias. ¿Qué hizo Martín Lutero? Tradujo creo que a 9 o a 14 idiomas la escritura, rompió la tradición de la religión, los confrontó con sus tesis, hizo todo eso. Pero cuando la iglesia entendió, cuando los cristianos entendieron que era por fe, desecharon la religión, desecharon la doctrina de la culpa, de la acusación, del control a través de esa cosa que los católicos llaman donde los muertos se van. Purgatorio. Gracias, el purgatorio. Cuando desecha la iglesia porque viene una revelación de la verdad, de la fe, de la salvación a través de la fe, la iglesia cristiana dice, ok, ¿cómo nos vamos a reunir? Como los católicos o como los judíos. No entendieron que Jesús decidió establecer su iglesia no en paredes de concreto, de ladrillo o de lo que sea que hagan, sino en piedras vivas que puedan ir por el mundo y ser el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios yendo a todas partes. Por eso hoy día se sorprenden hijos de Dios transformados por el poder de Dios, se sorprenden cuando platicamos cómo nos reunimos, porque ellos cuando nacieron de nuevo voltearon y dijeron, ok, ya no soy así, ahora soy así, y el así es una imitación pirata de lo que fuera en su momento el tabernáculo o el templo de Salomón. Dios no escogió eso para la iglesia.
El sacrificio de Jesucristo es tan profundo, tan fuerte, tan grande en la historia de la humanidad, que jamás la iglesia debió de haber aceptado volver al antiguo pacto o tomar de otras tradiciones para hacer una forma horrorosa, una quimera que trajera entonces confusión, engaño y muerte espiritual a la gente. Voy a terminar con esto. Acompáñame por favor con Juan capítulo 5, y voy a preguntarles a todos ustedes, ¿en qué radica, en qué descansa el éxito de un hijo o de una hija de Dios? ¿Qué es lo que prueba que un hijo o una hija de Dios tienen éxito en su vida en Cristo? Frutos, creer. ¿Quién más? Salvación. Relación con el Espíritu Santo. Confiar solo en el Señor. El testimonio. ¿Alguien más? Obedecer. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Nadie más? Cumplir el propósito. Todo lo que han dicho es verdad. Pero el éxito más alto, es decir, la forma en la que podemos asegurarnos que hemos tenido éxito en nuestra vida en Cristo, en nuestra vida en el Espíritu, es hacer la voluntad del que nos envió y cumplir su obra, terminar su obra en nosotros. Que cuando nos presentemos delante del Señor, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el éxito final. Para llegar ahí, tenemos que hacer la voluntad del Padre por medio de Cristo, bajo la dirección y la revelación del Espíritu Santo, pero no podemos hacerlo si nuestro entendimiento no ha sido renovado y nuestra vida ha sido transformada. Es imposible. Es imposible que personas que no han sido transformadas por el poder de Dios, perdonadas por la sangre de Jesús, es imposible que puedan cumplir el propósito y llegar a hacer la voluntad del Padre cada vez que el Padre indique una cosa. Terminamos entonces Juan 5, por favor. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo, con H mayúscula en mi Biblia, no sé cómo está en la tuya, está hablando de Él, ¿verdad? Jesús fue unigénito hasta que llegó el momento de que por fe fuéramos hijos. Ahí dejó de ser unigénito para hacerse primogénito de muchos, dice la Escritura. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí hay una diferencia entre lo que oró cuando iba a resucitar a Lázaro. ¿Cuál es? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué diferencia hay entre la oración de Jesús antes de resucitar a Lázaro y esta declaración de Jesús, esta enseñanza de Jesús? Escuchar es el verbo que usó Jesús. Yo sé que siempre me escuchas, pero este texto sube el nivel y dice: nada puede hacer el Hijo sino lo que ve. Yo estoy seguro, esto sí estoy seguro, aunque no esté documentado. Estoy seguro que una vez que Jesús se detuvo y esperó a que su amigo muriera por la enfermedad que tenía, y luego trasladarse a esa ciudad para resucitarlo, estoy seguro que no le dijo: papá, yo necesito, yo lo quiero resucitar, es mi amigo, déjame resucitarlo. Estoy seguro que el Padre le mostró
cómo iba a resucitar a Lázaro antes de que llegara a esa ciudad. Estoy seguro que así como a Moisés le fue mostrado el tabernáculo de reunión para poder edificarlo abajo, el Padre Celestial por el Espíritu Santo le mostró a Jesús cómo habría de resucitar a Lázaro para poder llegar y hacer lo que ya había visto, porque ya el Padre lo había hecho en el cielo y Él lo hizo en la tierra. Tu voluntad, dice la oración que Jesús le enseña a los discípulos, se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De modo que las cosas que vamos a hacer nosotros, las cosas sobrenaturales, las cosas del Espíritu que vamos a hacer, primero las vamos a ver en el cielo y las vamos a bajar a la tierra. No te extrañe y no te sorprenda ver converso a la persona más difícil que en tu vida le has predicado, has orado por él o por ella, y que no esté en el Señor. No te sorprenda que la visión de su conversión le mires, veas y digas, wow, lo vi converso, lo vi conversa, vi cómo el Espíritu de Dios había transformado esa vida, y después lo veas en la tierra. Ya no te vas a sorprender porque ya lo habías visto. La sorpresa de la resurrección de Lázaro fue para la familia de Lázaro, para los amigos y familia de Lázaro y de María, pero no para Jesús. Jesús ya lo había visto. Y así es como nosotros vamos a ver. Así es como lo vamos a hacer. Dios lo va a mostrar y luego lo vamos a ver evidente en la tierra. Vamos a orar. Espíritu Santo amado, lo más importante de nuestra vida espiritual en esta tierra es cumplir tu voluntad y hacer tu obra completa. Lo que has reservado en tu diseño, en tu plano, en tu plano arquitectónico, en tu diseño arquitectónico de la vida de Oscar para este mundo, lo quiero llevar a cabo hasta el fin. En todo ese diseño, que cuando tú me llames a tu presencia o vengas por segunda vez y yo todavía esté vivo, ya haya yo cumplido, como Pablo dijo, he cumplido el propósito, he llegado a la meta, que yo ya haya llegado a la meta. Y como así es mi deseo conmigo, así sea con mis hijos y mis hijas espirituales, que sea con mi esposa y con mis hijos naturales y espirituales, con sus esposas, con sus hijos. Que sea cumplido en todos los que has puesto bajo nuestra autoridad espiritual, a todos que sea cumplido en ellos, en el nombre de Jesús. Quiero que todos vivan en el éxito de hacer tu voluntad cada vez que es necesaria, en el nombre de Jesús. Y al hacer tu voluntad y cumpliendo tu propósito, por favor, Espíritu Santo, muéstranos lo que empieza en el cielo y se hace evidente en la tierra. Aún aquellas cosas que nuestra lógica choca y nos estorba y de repente se vuelve una locura. Que sea la locura del cielo, la locura de la predicación del Evangelio, hecho evidente en la tierra, y que sea por medio de mí y por medio de esta congregación, en el nombre de Jesús. No voy a ceder, y lo único que voy a hacer es asegurarme que cuando me sorprenda lo que vea, cuando me inquiete, cuando me sacuda lo que tú muestres en visión o en sueño, solo voy a asegurarme que sea cumplido en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Muchísimas gracias por permanecer, por tu fidelidad, por tu amor, por tu perdón, por tu gracia.
todas las cosas que has puesto en mí, que has traído a mi vida para que yo pueda cumplir tu voluntad. Gracias. Te amo. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Sea una semana nueva, renovada, transformada. Y que el Espíritu de Dios nos lleve a eso. ¿Verdad? A ese nivel. Que no nos quedemos en el nivel de oír. Algunos no quieren ni oír. Nosotros ya oímos, pero ahora queremos ir más allá y ver. Dios les bendiga.